Equipo, bienvenidos al 2025. Todavía no he contado nada. No has contado nada. Te dejo a ti que lo cuentes si quieres. Preparando todo lo que son los ejercicios y las sesiones. Una pretemporada más. Tenemos a 3 pingüinos viviendo ahí. Equipo, bienvenidos al 2025. Una pretemporada más. ¡Feliz año! 7 de enero, primer día de pretemporada y no encontramos el mando de la calefacción. Podemos morir aquí. Afri, ¿me dejas el mando del aire acondicionado, por favor? Tenemos a 3 pingüinos viviendo ahí. ¿Te lo tengo que traer de vuelta? Por cierto, aquí tenemos cosas muy interesantes. La pala de Lebron, aquí una drop shot. Por aquí tenemos todas las de Galán. Esto de aquí debajo son 2 prototipos que no podéis ver todavía, pero que ya los veréis cuando llegue el momento. Y bueno, un montón de palas más otras tantas que tengo en el coche que os van a gustar. ¿Cómo es la vuelta de las navidades, eh? Madre mía. Bueno, equipo, pues de vuelta de las vacaciones y arrancamos la pretemporada. Primer día en la academia, hoy estamos a día 7 de enero. Se sabe cuándo han sido buenas vacaciones cuando no tienes ni idea de qué día es. Pero bueno, 7 de enero, primer día de entrenamientos ya. Y arrancamos una nueva temporada profesional. La verdad es que ya van unas cuantas, no sé cuántas son, desde el 2000, pues mira, 12 reales de full, son 12 temporadas ya como entrenador profesional. Y se pasa rápido y a la vez lento, porque he hecho la vista atrás y bueno, los que me seguís en blogs ya recordaréis muchos tiros pegados, pero bueno, nada, este año la pareja, un poco nuestra mejor pareja de la academia serán Edu Alonso y Arroyo, que saldrán de pareja 8 en concreto, de 8 masculina. La Portu seguirá peleando un año más. Y bueno, pues nada, pues todos los que vayáis a querer seguir los vlogs y que nos queráis seguir nuestras peripecias por todo el mundo, pues os iréis enterando de cómo es el circuito por dentro y etcétera, etcétera. Nada, primer día, ahora os enseñaré el sarao que tenemos, primer día de academia. Ya anoche estuve preparando todo lo que son los ejercicios y las sesiones. La verdad que luego cuando ya arranco bien, pero al principio qué perezota ponernos otra vez a planificar y hacerlo. Luego me encanta, pero de inicio me da pereza. Ayer estuve casi 2 horas haciendo planificaciones. Así que nada, arrancamos, chicos. Me voy a hacer un poquito de mi físico y ya voy con todo el día, que hoy vais a ver varias cosas. En el siguiente grupo os grabo un poquito para que os enteréis lo que estamos haciendo, pero vamos, empezando la pretemporada os podéis imaginar. Por cierto, equipo, durante estas navidades muchos de vosotros estabais intentando comprarla en algunos sitios como Padel Nuestro y yo creo que Padel Pro Shop se habían agotado, pero bueno, esto es súper positivo, significa que las palas están gustando y que las estáis comprando mucho, sobre todo este modelo, pero que van a venir más. Simplemente van viniendo pues secuenciadas, ¿no? en lotes, que habéis querido comprar una Fuji. Yo creo que en la web de Combat siempre ha habido alguna unidad y creo que también en la tienda Padel Point, creo que Padel Pro Shop y Padel Nuestro se acabaron súper rápidos y súper contento con vuestro feedback de todas las palas, pero bueno, por la que me toca, entre comillas, que es la que he elegido como mi modelo, entre comillas, porque al final las he hecho todas, pues súper contento. Nada, y gracias a todos los que me habéis mandado mensajes a través de Instagram, por cierto, mi Instagram, y ya aprovecho para decirte que te suscribas al canal, si no estás suscrito todavía. Gracias por el feedback, que la verdad que súper contento.
Bueno, equipo, entrenamiento terminado de la mañana. Ahora, durante la pretemporada, los chicos hacen turno de mañana, hora y media de preparación física, hora y media de entrenamiento técnico, comen, alguno hace el doble turno de físico, porque alguno tiene en función, no es la misma intensidad, ¿vale? Pero tiene doble turno físico, y vamos al doble turno de pista, que bueno, que será por la tarde. Normalmente es más analítico, más para aquellos jugadores de más ranking. No habéis visto hoy al desarrollo, pero bueno, está por unos temas suyos personales empieza mañana, pero vamos, que lo veréis. Pues fijaos que tenemos por aquí. Vamos a hablar hoy de la drop shot. Esta es la de John Sanz, esta es la de Campac, que me ha gustado mucho, y la pala de la Portu. Así que nada, hoy día de un poquito de todo. Vamos a ello. Un gran ejemplo de los dobles turnos o de los triples turnos es la Portu, que la veis allí. No para de entrenar desde hace 49.000 años. Y es una fenómena, es un ejemplo, ¿eh? Ahí la tenéis. Creo que tiene 47 ahora mismo. Lo de grabar material, no sabéis lo rollazo que me encanta, ¿eh? Pero es un rollo traer y llevar las cosas, porque son, mira, hoy son 3 pares de zapatillas, 4 palas, más el equipo de grabación, o sea, la cámara, el trípode y demás. Tardo más en montarlo todo y llevarlo que en grabar. Que por cierto, tengo que contaros, para todos los que estáis apuntados a la Experience de febrero, creo que es el 15-16 de febrero, muchísimas gracias. Oye, lo sacamos como con la posibilidad de que alguien se lo pudiera pedir a los Reyes Magos, y todo el que se le ha pedido a los Reyes Magos pues va a poder estar aquí en febrero. Y nada, gracias porque se ha llenado y oye, pues vamos a pasar un fin de semana muy divertido en pista. Yo estaré con vosotros para los que vengáis, pero la verdad que vamos a depender de los resultados de Arroyo y de Alonso. Si llegan a rondas finales no estaré, porque justamente coincide con Riyadh. No sabíamos que iba... Bueno, cuando lo sacamos no estaba el calendario de premios. Y también desde el punto de vista de entrenadores, el 24 y el 25 de enero vamos a estar en Vigo haciendo un curso de la metodología de la MM Academy, ¿no? De diseño de ejercicios, de interpretación de partidos, de coaching, bueno, un poco cómo trabajamos con los profesionales. Para todos esos entrenadores, esto ya no es para jugadores, es para entrenadores. Es todos aquellos que, oye, que queréis dar un paso más, que os gusta el pádel y que queréis ir más allá y ver o entender cómo trabajamos en la academia y cómo lo hacemos. Pues el 24 y 25 en Vigo, en 12 Padel Center, así que oye, si te mola la idea y lo tienes libre, lo mismo, no quedan muchas plazas, deben de quedar como 2 o 3 solamente, pero si te apetece, pues ahí estaremos. Yo creo que este vídeo saldrá antes. Equipo pretemporada y la gente viene de fuera de España, porque muchos jugadores no pueden hacer las pretemporadas así un poco más intensivas en sus países. Luis creo que viene de Australia, ahora lo voy a revisar. Alex, ¿tú de dónde vives? Rivas. Viene de Rivas, no está tan lejos, es de Madrid, pero bueno, ¿qué tal este año? A ver cómo sale, ¿no? Por lo menos intentarlo. En el próximo vídeo os voy a hablar de los grandes retos que enfrentan los jugadores de esta época, del 2025, a la hora de jugar el circuito profesional, que no son pocos y a muchos os van a gustar, algunos datos os van a gustar, así que suscríbete y dale al like si vas a estar en el próximo vídeo. Para que tenga curiosidad, la estructura de la pretemporada casi siempre es la misma. Arrancamos con los tiros base y de ahí vamos avanzando en semanas. Tenemos un mesecito escaso, así que pues empezamos pretemporada con lo que veis. Tiros sin pared, golpes de volea y lo que es los golpes de base, ¿no? De inicio del punto, que no pueden fallar. Fallar una derecha, un resto es sacrilegio. ¿Qué pasa, chavales? Hola, chavales. Hay algo que todavía no he contado nada. No has contado nada. Te dejo a ti que lo cuentes si quieres. Pues aquí hay una sorpresa. Bueno, está aquí. Ahora Manu y yo formamos equipo. Somos el equipo Hydro. Esto lo habremos contado mejor en Instagram y por ahí.
Pero ahora Manu y yo somos equipo de verdad oficial, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ya somos familia, ya compartimos mujer y todo, imagínate. Hidroteam. Esta va a ser nuestra vida isotónica, así que poco a poco os la vamos a ir enseñando y espero que muchos os animéis a probarla. Y bueno, si sois clubes de pádel, de fútbol, de algún deporte y queréis añadir a vuestro club, solo tenéis que escribirnos y llamarnos. Nosotros encantados, ¿eh? Que le va a dar envidia de lo que hay ahí. Ah, abrimos. Ojo, no sé si van a ser conscientes de lo que cabe aquí, ¿eh? Maridas, ¿cómo no? Y esto es lo que Manu y yo nos vamos a beber en menos de 3 minutos. A ver quién gana. A ver, este es el detrás de las cámaras que hay detrás de hacer una publicación en Instagram. O sea, la vergüenza ajena que damos. A ver, Es ligera, mira. pero mira, Mira. comodísimo. Pero ¿sabes qué? El equipo hidrio, chicos. Ahora me lo bebo y me voy. Hostia, la verdad que estoy bastante cómodo, ¿eh? No, te lo juro, ¿eh? ¿Quién nos hace una cama con hidro? Oh, Estoy buenísimo. Lo único que me falta es una almohadita, tío. Mira, me pongo una así para arriba. Así voy. Así ennucado. Mira, parece Así ennucado. en Matrix. Chavales, pues no esto está mal. es lo que no veis de los vídeos, porque os pensáis que todo se hace rápido, pero no. Esta foto lleva por lo menos 10 minutitos, ¿no? Fácil. Por lo menos, O ¿no? 7. Mira, os vamos a poner las fotos aquí para que las veáis. Y ya de paso vais al Instagram y dais un like. Hombre, Hay que seguir la cuenta de Eso hidro, leche, y el es. TikTok. eso. Ya, que te estoy viendo. Va. Ya, que fachero tú. No, increíble, a mí no me cambia la cara tanto, ¿eh? Se acabó el día, equipo. Ya es un poquito tarde. Recién llegamos a casa, a la ducha y mañana volvemos a empezar de nuevo. Esta es la tarea en la pretemporada. A finales de semana grabaré otro vlog donde quiero hablaros, como os decía, de cuáles son los cambios que están sucediendo en el circuito por detrás, que no lo sabéis. Pero bueno, quizás algunos os resultan interesantes y lo de siempre, dejadme aquí en comentarios qué más cosas queréis saber, qué más cosas queréis ver, si queréis que entremos más en temas técnico-tácticos de lo que hacemos en la academia. Y nada, que gracias por estar ahí a otro lado, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Si quieres ver más vlogs, alguno más antiguo por aquí, algunos más modernos por aquí y lo de siempre, que te suscribas y le des a me gusta, me ayuda muchísimo. Nos vemos.